Hay lugares en la región montañosa al oeste de Arkham, donde la tierra recuerda lo que debería haber olvidado. Aprendí esta verdad en el otoño de 1923, cuando mi trabajo como topógrafo para la Comisión Estatal de Aguas me llevó a esa desolada extensión de tierra que los lugareños llamaban el Brezal Maldito. Lo que encontré allí, o mejor dicho, lo que no encontré, me ha quitado el sueño durante todos estos años. Y aunque he escrito innumerables veces, me doy cuenta de que la repetición no me facilita el relato. El valle en cuestión se encuentra a unos 5 kilómetros de los límites de Arkham, enclavado entre crestas bajas de granito antiguo que los glaciares moldearon en su retirada hace 10.000 años. Me han dicho que antaño fue una tierra fértil, con buena agua y tierra que producía abundantes frutos a quienes estaban dispuestos a trabajarla. La familia Gardner había mantenido allí una próspera granja durante 3 generaciones, cuyas propiedades abarcaban unas 200 hectáreas de tierra cultivable, bosques y pastos. Al parecer, eran un clan íntegro y trabajador, respetado en el municipio y conocido por la calidad de sus productos en el mercado de Arkham. Sin embargo, cuando llegué en aquel octubre gris para evaluar el valle para el embalse, solo encontré desolación. La granja estaba vacía, con las ventanas oscuras como las cuencas de un cráneo. El granero se había derrumbado sobre sí mismo, y donde los campos deberían haberse extendido verdes o dorados, solo se extendía una extensión de ceniza gris y hierbas raquíticas que parecían retorcerse con el viento. Ningún pájaro cantaba, ningún insecto zumbaba. El aire mismo, cargado de una quietud peculiar, oprimía los pulmones y hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. Los habitantes de Arkham no hablaban del lugar salvo en susurros, e incluso entonces, solo tras mucha persuasión y el efecto relajante de bebidas espirituosas. A partir de sus relatos fragmentarios, reconstruí la crónica de los acontecimientos que habían comenzado unas 4 décadas antes, en el verano de 1882, cuando algo cayó del cielo. El anciano Amy Pierce, quien en el momento de mi investigación era el único sobreviviente con conocimiento directo de aquellos sucesos, resultó ser el testigo más franco, aunque su testimonio fue pronunciado con voz temblorosa y requirió frecuentes pausas para recuperar el equilibrio. Era entonces un hombre joven, recién casado, con una granja colindante con la propiedad de los Gardner, al sur. Su relato, que he procurado plasmar con toda la precisión que me permiten mis notas, comenzó la noche del 17 de junio de 1882. Era después de medianoche. Me dijo con sus ojos legañosos fijos en la distancia, cuando llegó la luz. No como un relámpago, no señor. Esto era diferente, una especie de destello blanco púrpura que iluminaba todo el valle con la luz del mediodía, pero de alguna manera extraño. Colores extraños. El sonido vino después, no un trueno, sino una especie de silbido, como una gran serpiente deslizándose por el cielo. El meteoro, pues así lo declararían más tarde los eruditos de la Universidad de Miskatonic, impactó en el pasto norte de la granja Gardner, a unos 300 metros de la casa. Para cuando Nahum Gardner y sus hijos llegaron al lugar del impacto al amanecer, encontraron un objeto aproximadamente esférico, de unos 90 centímetros de diámetro, enterrado en el centro de un cráter de unos 6 metros de diámetro. El objeto brillaba con un brillo apagado, diferente al de cualquier piedra o metal conocido por los agricultores, y estaba caliente al tacto a pesar del fresco aire matutino. La noticia corrió rápidamente por el municipio, y al mediodía, una considerable multitud se había congregado para maravillarse con el visitante celestial. Nahum Gardner, hombre de temperamento práctico, no veía mal en la curiosidad de sus vecinos, y de hecho se enorgullecía de que el cielo hubiera elegido su granja para esta extraordinaria visita. El meteoro fue parcialmente excavado y examinado por todos los que se acercaron. Algunos comentaron su peculiar luminosidad, otros su forma de cambiar de color según el ángulo de observación, ahora gris, ahora verdoso, ahora con matices indeterminados. El profesor Harrington, de la universidad, llegó 3 días después con sus instrumentos y cuadernos, acompañado de 2 estudiantes de posgrado cuyos nombres he olvidado. Pasaron casi una semana estudiando el objeto, realizando las pruebas que su equipo les permitía. Me dijeron que el espectroscopio reveló emanaciones inusuales. El profesor habló de elementos y compuestos desconocidos que desafiaban cualquier clasificación, aunque su lenguaje técnico excedía mi comprensión. Lo que entendí con bastante claridad fue su conclusión. El meteoro representaba una forma de materia no nativa de nuestra esfera terrestre, compuesta de sustancias que quizás se habían formado en las profundidades del espacio interestelar en condiciones completamente ajenas a la química terrestre. Sin embargo,
Mientras los eruditos realizaban sus mediciones y anotaciones, el meteoro había comenzado a cambiar. Cada día parecía un poco más pequeño, como si se evaporara o sublimara al aire libre. Su superficie adquirió una textura quebradiza y desmenuzable. Cuando el profesor Harrington intentó extraer una muestra para su análisis de laboratorio, su taladro con punta de diamante no pudo penetrar la capa exterior, que se agrietó y desprendió a la más mínima presión, revelando bajo ella más de la misma extraña sustancia, que se retraía cada vez más. Al séptimo día del impacto, durante una tormenta inusual para la época, el meteorito se desplomó sobre sí mismo y desapareció por completo, dejando solo una depresión superficial en la tierra y un leve residuo aceitoso que la lluvia pronto arrastró. El profesor Harrington recogió muestras del suelo circundante y se marchó, prometiendo enviar sus hallazgos una vez finalizado el trabajo de laboratorio. Dichos hallazgos, supe más tarde, consistían principalmente en negaciones desconcertantes. El suelo no mostraba ninguna composición inusual, ni rastro de los elementos exóticos que el espectroscopio había revelado inicialmente. Era como si el visitante celestial nunca hubiera existido, salvo en la memoria de quienes presenciaron su breve paso por la Tierra. La familia Gardner regresó a sus labores habituales y el valle recuperó su ritmo estacional. El meteorito se convirtió en un cuento para contar en los días de mercado, una curiosidad que debía mencionarse de pasada. En 2 semanas, desapareció de la conversación general, reemplazado por preocupaciones más inmediatas como la cosecha, el clima y la política. Pero algo había quedado atrás, algo que no se olvidaría tan fácilmente. El primer otoño tras la caída del meteorito trajo cambios tan sutiles que nadie los notó hasta mucho tiempo después. La cosecha de manzanas de Nahum Gardner resultó inusualmente abundante. Las frutas eran más grandes y coloridas que en cualquier temporada anterior. Sin embargo, las manzanas tenían un sabor peculiar. No desagradable precisamente, sino extraño, con un ligero matiz metálico que perduraba en la lengua. Su esposa intentó hacer conservas, pero la gelatina no cuajó bien y adquirió un brillo desagradable. Alimentaron a los cerdos con la mayoría de las manzanas de ese año, que comieron con una voracidad inusual. La primavera siguiente trajo consigo manifestaciones más extrañas. La vegetación que rodeaba el antiguo lugar del meteorito creció con un vigor antinatural, brotando en profusión salvaje, pero los propios cultivos, el maíz, el trigo y las verduras cuidadosamente cuidados, mostraban una curiosa reticencia a prosperar. Crecieron, sin duda, y en general parecían bastante sanos, pero había algo indefiniblemente extraño en ellos. Los colores parecían ligeramente apagados, como si se vieran a través de un cristal tintado. El maíz se erguía alto, pero los granos eran pequeños y duros. Las patatas crecieron deformes, con extrañas protuberancias y una textura esponjosa. El joven Thaddeus Gardner, el hijo mayor de Nahum, fue el primero en expresar abiertamente su inquietud. «La tierra se ha vuelto extraña, padre», y dijo una noche durante la cena, apartando el plato. «Los animales también lo sienten. Los caballos huyen de esos pastos del norte, y las vacas dan menos leche de la que deberían». Nahum, siempre un agricultor práctico, atribuyó estas observaciones a las variaciones naturales y al flujo estacional. Toda granja tenía años buenos y años malos, razonó, y el meteoro, fuera cual fuera su origen exótico, seguramente se había disipado por completo, sin dejar ningún efecto duradero en el suelo. Redobló sus esfuerzos en el cultivo, añadiendo más abono a los campos, rotando sus cultivos con mayor cuidado y consultando los boletines agrícolas de la universidad. Sin embargo, el segundo otoño no trajo ninguna mejora y, de hecho, sugería una progresión del malestar que se había instalado en la propiedad. Los árboles frutales dieron abundante fruto, pero los productos conservaban la misma peculiaridad del año anterior, descomunales, de colores extraños y con un sabor que, si bien no era precisamente desagradable, resultaba fundamentalmente desagradable. Los Gardner se vieron incapaces de vender sus productos en el mercado, pues las amas de casa de Arkham, con esa sabiduría intuitiva que se concede a quienes preparan la comida para sus familias, rechazaron las ofrendas tras una sola mirada de sospecha. «Esas manzanas tienen algo antinatural», declaró la anciana señora Hutchins, y su voz resonó por toda la plaza del mercado. «Tienen buena pinta, incluso mejor que buena, pero no se las daría a mis gallinas, y mucho menos a mis hijos». El pronunciamiento, pronunciado con la autoridad de la matriarca más anciana del municipio, acabó con cualquier esperanza que Nahum pudiera albergar de encontrar compradores para su cosecha. Regresó a la granja en silencio, con la carreta aún cargada de productos rechazados. Y esa noche, a la luz de la lámpara de la cocina,
Su rostro mostraba una expresión de desconcierto y creciente inquietud. Amy Pierce, cuya granja se había librado de la plaga, la visitó con frecuencia durante este periodo, ofreciendo toda la ayuda y compañía que pudo. Observó los cambios con creciente preocupación, aunque carecía del vocabulario necesario para expresar con precisión qué le perturbaba de la propiedad de los Gardner. El paisaje parecía bastante normal a simple vista, pero algo en la calidad de la luz, la textura de la vegetación y la misma sensación del aire sugerían una alteración fundamental. El agua del pozo adquirió una tenue iridiscencia, creando patrones de arcoíris en su superficie que podrían haber parecido hermosos en otras circunstancias. Al extraerla y dejarla reposar en un vaso, se veía perfectamente clara. Sin embargo, ninguna ebullición logró eliminar por completo un sutil regusto, no desagradable, sino peculiar, como si el agua hubiera atravesado algún estrato mineral desconocido para la geología local. La señora Gardner empezó a quejarse de dolores de cabeza y un cansancio persistente que ningún descanso podía aliviar. Los 3 niños, Thaddeus, Merwin y Zenas, se volvieron apáticos y pendencieros, y su antiguo vigor fue reemplazado por una extraña languidez, interrumpida por inexplicables estallidos de agitación. Incluso Nahum, cuya constitución siempre había sido robusta, sufría dolores peculiares y dificultad para concentrarse en tareas que antes le resultaban instintivas. El ganado sufrió de forma más evidente. Los cerdos desarrollaron manchas sarnosas donde se les caían las cerdas, revelando una piel de un tono grisáceo rosado poco saludable. Las gallinas ponían huevos con cáscaras finas y quebradizas que se agrietaban a la menor presión, y las yemas eran de un tono demasiado amarillo, demasiado brillantes, con una luminosidad que parecía brillar débilmente en la penumbra. Los caballos, esas confiables criaturas de carga, se volvieron cada vez más asustadizos, poniendo los ojos en blanco y relinchando nerviosamente cada vez que se los acercaba a los pastos del norte. Una yegua, normalmente mansa y dócil, se soltó de sus riendas y corrió hasta desplomarse, con el hocico salpicado de espuma y respirando entrecortadamente. Para la tercera primavera tras la caída del meteorito, la plaga se había vuelto innegable. El suelo mismo de la granja Gardner parecía haber enfermado, produciendo una vegetación que crecía con terrible vitalidad, pero carecía del carácter saludable que debería haber acompañado tal crecimiento. La hierba en el pasto norte, donde había impactado el meteorito, era alta y espesa, pero había adquirido una textura quebradiza y vidriosa, y un color que desafiaba cualquier descripción precisa. Ni gris ni verde, sino algo intermedio y más allá, una tonalidad que parecía parpadear en el límite de la visión. El profesor Harrington, convocado una vez más desde la Universidad de Miskatonic, pasó 15 días realizando pruebas y tomando muestras. Partió con numerosas cajas de especímenes y el ceño fruncido, prometiendo presentar sus conclusiones. Estas, al llegar por correo unas semanas después, resultaron ser completamente insatisfactorias. Las muestras de suelo no presentaban ninguna anomalía en su composición química. El agua era potable según todos los estándares convencionales. La materia vegetal, si bien presentaba ciertas irregularidades morfológicas, no contenía toxinas ni patógenos conocidos. El profesor sugirió que quizás alguna deficiencia sutil de oligoelementos o una desafortunada combinación de factores ambientales había creado condiciones desfavorables para un crecimiento adecuado. Recomendó periodos de descanso para los campos y la importación de tierra fresca. Pero Nahum Gardner, contemplando su tierra desde el porche de la granja bajo las sombras crecientes del atardecer, supo con la certeza, fruto de su larga intimidad con la tierra, que las explicaciones del profesor eran insuficientes. Algo había entrado en su tierra cuando aquella cosa cayó del cielo, algo que persistía a pesar de toda evidencia externa de su partida. Estaba en la tierra, en el agua, en el mismo aire que respiraban, y se estaba extendiendo. Los árboles del bosque, más allá del pastizal norte, habían empezado a mostrar signos de la plaga y sus hojas adquirían la misma coloración indescriptible. El arroyo que atravesaba la parte sur de la propiedad, alimentado por manantiales que subían de las tierras de los Gardner, fluía claro y frío como siempre, pero al cruzar los límites de la granja parecía adquirir un brillo sutil y los peces ya no nadaban en sus aguas. Amy Pierce, de pie junto a su amigo aquella tarde de otoño, no pudo ofrecerle palabras de consuelo. Había visto la progresión de la enfermedad, había presenciado la transformación gradual de las fértiles tierras de cultivo en algo ajeno y perverso, y aunque su propiedad permanecía intacta, no podía evitar la sensación de que la frontera entre la salud y la corrupción no era definitiva, de que aquello en la tierra de Gardner
poseía una intención y una energía que no se contenían con los simples límites de la propiedad. «Deberíamos quemarlo», dijo Nahum en voz baja, su voz apenas audible por encima del viento vespertino. «Quemar todos los pastos del norte, echar sal a la tierra, que no vuelva a crecer allí». Pero incluso mientras hablaba, ambos hombres sabían que la sugerencia era inútil. El fuego y la sal eran remedios para las plagas naturales, los hongos, las malas hierbas y las aflicciones comunes de la agricultura. Lo que aquejaba a la granja Gardner no era natural, y las armas agrícolas no serían más efectivas que los instrumentos y análisis del profesor Harrington. La cosa en la tierra era paciente y tenía hambre y quería tener lo que deseaba. El invierno de 1884-1885 trajo consigo una especie de respiro, o al menos así les pareció a quienes interpretaron la inactividad de la temporada como prueba de que lo peor había pasado. La nieve cayó copiosamente sobre la granja Gardner, cubriendo los pastos corrompidos con una pureza blanca, y durante unos meses, la tierra lució como en años anteriores, limpia y tranquila bajo el cielo invernal, con el humo saliendo de la chimenea de la granja como promesa de calor y habitación humana. Sin embargo, incluso en esos meses gélidos, había señales para quienes estuvieran dispuestos a verlas. La nieve alrededor del antiguo lugar del meteorito nunca llegó a acumularse hasta la profundidad que alcanzaba en otros lugares. Parecía derretirse más rápido allí, o quizás nunca asentarse del todo, dejando un círculo irregular de tierra gris expuesta en medio de la extensión blanca. Por la noche, en ocasiones cuando la luna estaba oscura y las estrellas brillaban con particular intensidad, Amy Pierce observaba desde su propiedad una tenue luminiscencia que emanaba de ese punto. No lo suficientemente brillante como para llamarse resplandor, sino una sutil fosforescencia que perturbaba la vista y sugería profundidades donde no debería haberlas. Nahum Gardner, manteniendo el estoicismo característico de su temperamento neoinglés, continuó trabajando durante los meses de invierno, reparando cercas y equipo, y planeando la siembra de primavera con una determinación que a algunos les pareció admirable y a otros peligrosamente terca. Su esposa, Navi, se había vuelto delgada y retraída, hablaba poco y se sobresaltaba ante sonidos que nadie más podía oír. Solía mantener las cortinas corridas incluso durante el día, alegando que la luz le hacía daño en los ojos, y cuando se aventuraba a salir a buscar agua del pozo o a realizar alguna tarea doméstica, se movía con la prudencia y la deliberación de quien navega por terreno traicionero. Los chicos también habían cambiado, aunque de forma menos drástica que la retirada de su madre. Thaddeus, a sus 22 años, debería haber estado en la flor de la vida, pero había adquirido una postura encorvada y la costumbre de hablar en susurros. Merwin y Zenas, los hijos menores, de 18 y 15 años respectivamente, parecían tener personalidades invertidas. Merwin, antaño el reflexivo y estudioso, se había vuelto propenso a ataques de ira repentinos y risas inexplicables, mientras que Zenas, antes dado a juegos bruscos y a una energía inagotable, ahora permanecía sentado durante horas en silencio, sin mirar a nada en particular. En enero, el profesor Harrington regresó acompañado de 2 colegas del Departamento de Ciencias Naturales y un estudiante de posgrado especializado en mineralogía. Llegaron equipados con instrumentos más sofisticados que los disponibles durante la investigación inicial, incluyendo un nuevo modelo de espectroscopio y diversos aparatos para medir fenómenos eléctricos y magnéticos. Durante 3 días áridos, trabajaron en el gélido páramo de la pradera norte, tomando lecturas y recogiendo muestras, con el aliento humeando en el aire frío, mientras debatían en voz baja sobre sus hallazgos. Al anochecer del tercer día, el profesor Harrington llegó a la granja para entregar su informe. Nahum y Amy se sentaron con él a la mesa de la cocina, mientras Navi servía café con manos temblorosas, y el profesor expuso sus conclusiones con la precisión de quien teme que no le crean. «Caballeros», comenzó, quitándose las gafas para pulirlas, un gesto que Amy reconocería más tarde como un indicio de profunda incertidumbre, «debo confesar que nuestros hallazgos han suscitado más preguntas que respuestas. El análisis espectroscópico revela emanaciones de un carácter muy peculiar. Las longitudes de onda que hemos observado no corresponden a ningún elemento conocido por la ciencia, ni a ninguna combinación de ellos». Hizo una pausa. Se puso las gafas y consultó un cuaderno lleno de figuras y diagramas apretujados. Además, estas emanaciones parecen poseer una inestabilidad. Fluctúan en intensidad y carácter, a veces presentes, a veces ausentes, a veces sugiriendo una composición completamente diferente de un momento a otro.
Es como si intentáramos medir algo que existe parcialmente fuera de las dimensiones ordinarias de la materia. Nahum se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso, profesor? Dicho llanamente, ¿qué le ha pasado a mi tierra? La expresión del profesor Harrington era la de un hombre que se enfrenta a los límites de su comprensión. No puedo asegurarlo. El meteorito trajo consigo una forma de materia, o quizás debería decir un principio de organización, que es fundamentalmente incompatible con la física terrestre. No se ha dispersado ni absorbido en ningún sentido ordinario. Más bien parece haberse integrado en la estructura molecular de su suelo, su agua, su mismo aire, y está modificando esas sustancias, haciéndolas resonar con sus propias propiedades alienígenas. ¿Se puede quitar?, preguntó Amy. ¿Se puede limpiar el terreno? El profesor negó lentamente con la cabeza. No conozco ningún proceso que pueda lograr tal cosa. Podemos identificar la presencia de estas emanaciones anómalas, pero no podemos extraerlas, neutralizarlas, ni siquiera aislarlas adecuadamente para su estudio. Parecen existir en un estado que es a la vez material y algo más. Energía, quizás, pero energía de una variedad desconocida para la física. Recogió sus notas y se puso de pie, con una postura que sugería tanto una disculpa como una huida. Mi recomendación, señor Garner, es que abandone esta propiedad. La aflicción, a falta de un término mejor, muestra todos los signos de intensificación progresiva. No mejorará con el tiempo. De hecho, temo que pueda extenderse y contaminar el paisaje circundante. El nivel freático en particular me preocupa. Si estas emanaciones han penetrado en las aguas subterráneas, podrían migrar mucho más allá de los límites de su propiedad. Nahum permaneció sentado, con las manos callosas sobre la mesa y la mandíbula apretada con esa expresión testaruda que, según Amy, significaba que no se dejaría convencer. Esta es mi tierra, profesor. Mi padre la cultivó antes que yo, y su padre antes que él. No me dejaré ahuyentar por algo que ni siquiera tiene nombre. El profesor recogió su abrigo y sombrero. Entonces he hecho todo lo posible. Presentaré mi informe a la universidad y notificaré a las autoridades municipales. Quizás alguna medida de cuarentena. Su voz se fue apagando, sabiendo incluso mientras hablaba que ninguna acción burocrática podría contener lo que infectó la granja Garner. Tras la partida del profesor, Nahum y Amy permanecieron en silencio, mientras la lámpara de aceite proyectaba sombras parpadeantes sobre las paredes. Desde el piso de arriba se oía el inquieto caminar de Navi y ocasionalmente un murmullo bajo. Ninguno de los dos supo si eran palabras o simplemente una angustia sin palabras. Se equivoca al irse, dijo finalmente Nahum, en voz baja y feroz. Esta tierra es todo lo que tengo, todo lo que tenemos. ¿A dónde iríamos? ¿Cómo viviríamos? Y además, no dejaré que esta cosa, sea lo que sea, me quite lo que es mío sin luchar. Amy quiso discutir. Quiso instar a su amigo a que atendiera la advertencia del profesor, pero comprendió el orgullo y la desesperación que ataba a Nahum a su granja en decadencia. En cambio, simplemente asintió y sirvió más café. Y los dos hombres permanecieron sentados juntos mientras la noche se hacía más profunda, escuchando el aullido del viento en los campos helados, donde nada limpio volvería a crecer. En las semanas posteriores a la partida de los profesores, Nahum se dedicó con redoblado vigor a los preparativos para la siembra de primavera, como si con pura fuerza de voluntad pudiera reanimar su tierra. Encargó cal y fertilizante al almacén agrícola de Arkham. Los esparció con sus propias manos por la tierra gris de los pastos del norte. Labró la tierra con arado y grada hasta que le sangraron las palmas. Los chicos ayudaban cuando podían despertar de su extraño letargo, pero la mayoría de las veces Nahum trabajaba solo. Su silueta contra el cielo gris era la imagen de una obstinada rebeldía. Sin embargo, ni siquiera él podía ignorar las señales que se multiplicaban con el deshielo primaveral. El agua del pozo brillaba tenuemente en la oscuridad, una fosforescencia que proyectaba sombras inquietantes en la cocina. La madera del granero había empezado a deformarse y retorcerse, aunque no se encontraron termitas que explicaran los daños. Y una mañana descubrieron que todas las gallinas habían muerto durante la noche, no por ninguna herida o enfermedad visible, sino simplemente habían dejado de existir, como si la vida se les hubiera escapado como el agua de un recipiente agrietado. Nahum se quedó en la puerta del gallinero, contemplando las siluetas inmóviles de su rebaño, y por primera vez desde la caída del meteorito, Amy vio miedo genuino en los ojos de su amigo. No miedo a la pobreza ni al fracaso, sino un temor más profundo. Reconocer que se enfrentaban a algo que no se preocupaba por la determinación humana ni por la habilidad agrícola, algo tan indiferente como el vacío entre las estrellas. Para la primavera de 1886,
4 años después de la catastrófica visita del meteorito, la granja Gardner se había convertido en un lugar apartado del común de los granjeros de Nueva Inglaterra. Quienes recorrían el camino que bordeaba su límite oriental iban deprisa, y no se fijaban demasiado en lo que se extendía más allá de los muros de piedra. Quienes tenían asuntos en la localidad los gestionaban con prontitud y se marchaban antes del anochecer, pues ya corrían historias, vagas y contradictorias quizá, pero suficientes para inquietar, sobre luces en las ventanas de la granja a horas intempestivas, sobre sonidos que se extendían por los campos cuando no soplaba el viento. La transformación no era del tipo que se pudiera describir con claridad. La casa de campo se mantenía como siempre, tablillas blancas con contraventanas negras, un porche impecable en la parte delantera y un cobertizo en la cocina que se extendía hasta la parte trasera. El granero aún se alzaba contra el cielo, aunque ahora se inclinaba, con sus cimientos desnivelados. Los huertos permanecían, esqueléticos contra el horizonte en su estado deshojado. Sin embargo, algo en la totalidad, en la impresión general del lugar, había cambiado fundamentalmente. Era como si un pintor hubiera plasmado una copia fiel de un paisaje usando pigmentos de una paleta sobrenatural, de modo que cada detalle era correcto, pero el conjunto estaba equivocado. Nahum había sembrado sus campos esa primavera con las semillas de maíz y trigo que había comprado a proveedores de Boston, evitando el grano contaminado de su propia cosecha. Los cultivos crecieron con el mismo vigor terrible que había caracterizado el crecimiento de los años anteriores, brotando de la tierra en cuestión de días en lugar de semanas, con tallos gruesos y hojas anchas. Pero el color era diferente. Cualquiera con ojos podía verlo. No era un verde amarillento como debería ser el nuevo crecimiento, sino un tono que parecía cambiar según el ángulo de visión y la calidad de la luz, a veces grisáceo, a veces con ese otro tono inexplicable que hacía doler la vista y repeler la mente. Para entonces, Navi Gardner se había retirado casi por completo del contacto social con el mundo exterior. Los pocos visitantes que llegaban a la granja, entre ellos Amy en primer lugar, la encontraban en la cocina o sentada en la sala, con las manos en el regazo y la mirada fija en la nada. Había envejecido una década en 4 años, con el pelo canoso y el rostro surcado de profundas arrugas. Cuando hablaba, lo cual ocurría rara vez, sus palabras salían lentas y confusas, como si le costara recordar los nombres de objetos comunes o el propósito de tareas familiares. Los colores, le murmuró a Amy durante una visita, con la voz apenas por encima de un susurro. Se mueven de noche. Puedo verlos a través de las paredes. Ahora están en todo, la madera, el agua, incluso el aire que respiramos. Y nos están cambiando, Amy. Nos están transformando en algo más. Amy intentó tranquilizarla, hablándole de fenómenos naturales y sugiriendo que tal vez debería llamar a un médico de Arkham, pero incluso al ofrecerle estas comodidades convencionales, sintió que eran insuficientes. Había visto la luminiscencia en el agua del pozo, había observado lo indecorosa que estaba la vegetación, había sentido esa peculiar pesadez en el aire que parecía oprimirle el pecho cada vez que pasaba más de 1 hora en la propiedad de los Gardner. Si Navi Gardner se estaba volviendo loca, lo hacía con razón. Los 3 hijos presentaban sus propios grados de deterioro. Thaddeus había empezado a vagar por la propiedad a horas intempestivas, a veces desapareciendo en el bosque durante días enteros y regresando sin contar dónde había estado ni qué había visto. Su habla se había vuelto fragmentada, saltando de un tema a otro sin una progresión lógica, y su mirada tenía una cualidad distante, como si viera a través del mundo inmediato algo más allá. Merwin se había vuelto violento en arrebatos impredecibles, destrozando muebles y vajilla en ataques de ira que parecían sobrevenirle sin previo aviso ni provocación. Entre estos episodios se mostraba dócil hasta la catatonia, permaneciendo inmóvil durante horas, con la respiración tan superficial que Amy a veces tenía que comprobar si aún vivía. Cenas, el más pequeño, había desarrollado la costumbre de rascarse la piel hasta que sangraba, afirmando que podía sentir cosas moviéndose debajo, colores pequeños. Los llamaba colores vivos que se entierran y pican. Solo Nahum conservaba algo de su antiguo ser, aunque incluso él mostraba signos de la creciente aflicción que se había apoderado de su familia. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta el anochecer, cuidando sus campos corrompidos con la misma dedicación que había demostrado en años de abundancia, pero sus movimientos se habían vuelto mecánicos, automáticos, y sus ojos habían adquirido una mirada vidriosa, como si se moviera por el mundo en un sueño despierto. Amy comunicó sus preocupaciones a los concejales del municipio, instando a que se tomaran medidas oficiales.
quizás una cuarentena o el traslado forzoso de la familia a un lugar seguro. Pero los concejales, todos hombres respetables, estaban sujetos a la ley y la costumbre. Los Gardner no habían cometido ningún delito, no presentaban ninguna enfermedad contagiosa que pudiera verificarse médicamente y eran dueños de sus tierras sin gravámenes. ¿Con qué argumentos se les podía obligar a abandonar su hogar? El informe del profesor Harrington, con su mención de elementos desconocidos y emanaciones extrañas, les pareció demasiado fantástico como para servir de base para una acción legal, así que aconsejaron paciencia y oración, y no hicieron nada. Durante el verano de 1886, la situación en la granja Gardner continuó su inexorable declive. Los cultivos crecieron, pero no produjeron una cosecha viable. El maíz medía 2,5 metros, con tallos tan gruesos como el brazo de un hombre. Sin embargo, las mazorcas eran pequeñas, y los granos tenían la misma textura vidriosa y quebradiza que había caracterizado la producción de años anteriores. Al cortarlos, los granos parecían normales, pero se convertían en cenizas a la mínima presión, desprendiendo un ligero olor a ozono. El ganado que quedaba, 2 vacas, un caballo y algunos cerdos supervivientes, se había convertido en grotescas parodias de su especie. La leche de las vacas era líquida y grisácea, con un sabor metálico que la hacía imbebible. El caballo había desarrollado extrañas protuberancias en la piel, crecimientos óseos que parecían inútiles. Los cerdos habían perdido cerdas, dejando al descubierto una piel que había adquirido una tenue luminiscencia, brillando suavemente en la penumbra del establo. A finales de julio, ambas vacas murieron con un día de diferencia, no por una enfermedad aparente, sino simplemente desplomándose en el pasto como si les hubieran retirado repentinamente toda energía vital. Nahum y Thaddeus arrastraron los cadáveres a un rincón apartado de la propiedad y los quemaron, pero el humo ascendía gris y aceitoso, y el hedor que acompañaba a la quema no se parecía a nada que Amy, quien ayudaba en la lúgubre tarea, hubiera experimentado jamás. No era el olor habitual a pelo y carne quemados, sino algo químico y extraño, un olor que parecía pasar desapercibido por completo y registrarse directamente en el cerebro como algo inapropiado. Para entonces, el pozo se había convertido en un foco de especial temor. El agua extraída, aunque aún transparente a simple vista, producía un brillo fosforescente en la oscuridad, y todos los que la bebían, pues los Gardner no tenían otra fuente, reportaban experimentar sensaciones peculiares, entumecimiento en las extremidades, zumbido en los oídos, una sensación de que los pensamientos se desconectaban de la voluntad. Nahum compraba barriles de agua en Arkham cuando podía permitírselo, pero el costo superaba sus escasos recursos, y la familia se vio obligada a depender del pozo contaminado para la mayoría de sus necesidades. Para agosto, incluso la férrea determinación de Nahum había empezado a resquebrajarse. Le confesó a Amy que había tenido sueños terribles en los que el meteorito nunca se había marchado del todo, sino que se había hundido en la tierra, cada vez más profundamente, y desde ese núcleo hundido enviaba zarcillos de influencia, corrompiendo todo lo que tocaban. En estos sueños vio el color, ese tono indescriptible que no tenía nombre, extendiéndose como una mancha por la tierra, el agua y la carne, transformando la sustancia misma de la materia en algo extraño y diferente. «Lo llevo dentro», dijo una noche mientras estaban sentados en el porche de la granja, viendo la puesta de sol sobre los campos grises. «Lo siento, Amy, en mis huesos, en mi sangre. Bajó del cielo y nos está devolviendo la vida. No a nuestros cuerpos, sino a algo más. Algo que éramos, pero que ya no lo será». Amy lo instó a irse, a abandonar la granja y llevar a su familia a un lugar libre de la plaga. Pero Nahum solo negó con la cabeza. «Demasiado tarde para eso. Estamos atados aquí ahora. No nos deja ir. A veces, por la noche, lo oigo llamar, no con sonido, sino dentro de mi cabeza. Tiene hambre, Amy, muchísima hambre, y se lo va a comer todo». A medida que se acercaba el otoño y los árboles más allá de la granja empezaban a mostrar sus primeros colores, colores que, afortunadamente, seguían siendo normales, dentro de la gama típica de tonos terrosos, Amy Pierce tomó una decisión que lo perseguiría el resto de sus días. Seguiría visitándolo, llevando todas las provisiones posibles para ser testigo del destino que les aguardaba a su amigo y a su familia. Pero no se quedaría allí a pasar la noche, no se quedaría allí hasta después del anochecer, no se expondría más de lo necesario a las emanaciones que infectaban aquella maldita propiedad. Fue la decisión de un cobarde, quizás, pero también la de un hombre que deseaba mantenerse cuerdo y sano. Una fuerza se había asentado sobre la granja Gardner, algo ajeno al orden natural, y Amy Pierce, a pesar de toda su lealtad y compasión,
Sabía que no podía salvar a quienes ya habían sido reclamados por ella. Solo podía dar testimonio y rezar para que la contaminación no se extendiera más allá de los límites de esa propiedad condenada. Pero las oraciones, como pronto demostrarían los acontecimientos, no eran más eficaces que la ciencia contra lo que había venido del cielo. El otoño de 1886 no trajo consigo el alivio que el cambio de estación solía ofrecer al agricultor. Mientras que otros campos del municipio adquirían el intenso color marrón de la tierra bien trabajada, preparándose para el descanso invernal, el suelo de la granja Gardner conservaba ese peculiar gris. No el gris puro del fresno de madera o el granito, sino algo más inquietante, un tono que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, como si la tierra misma se hubiera convertido en una puerta a una dimensión sin luz. La vegetación que persistió durante la temporada de frío exhibía características que desafiaban toda ley natural. Hierbas que deberían haberse marchitado se erguían altas y quebradizas, con hojas de una translucidez vidriosa que captaba la luz del sol moribundo y la refractaba en breves y enloquecedores destellos de ese color indescriptible. Los árboles que rodeaban la pradera norte, antaño orgullosos robles y arces, habían comenzado a manifestar la corrupción. Sus hojas no cambiaron a los colores otoñales ni cayeron según los patrones normales, sino que colgaban flácidas y pálidas, y donde las ramas se rompían con el viento, la madera expuesta revelaba una suavidad peculiar, una textura más parecida a la carne que a la madera. Amy Pierce, manteniendo su compromiso de visitas regulares a pesar de su creciente temor, observaba estos cambios con creciente horror. El paisaje se moría, pero de ninguna manera acorde con la latencia estacional o la descomposición natural. Más bien, parecía estar transformándose, trayendo cada día una nueva desviación de las normas terrestres. Los hongos brotaban en una profusión imposible, grandes setas de estante en las paredes del granero, setas del tamaño de la cabeza de un hombre en los rincones sombríos del patio, y por todas partes un moho gris, polvoriento que se extendía por las superficies como la escarcha y desprendía un ligero olor a ozono al ser tocado. La propia casa de campo había empezado a mostrar signos de corrupción progresiva. El encalado de las tablillas adquirió un tono amarillento que ningún restregado pudo eliminar. Los cristales de las ventanas desarrollaron patrones de cristalización a pesar del clima templado, geometrías fractales que herían la vista al examinarlos con demasiada atención. En el interior, las paredes parecían haberse vuelto delgadas, como papel, y a través de ellas se oían sonidos peculiares por la noche, un leve crujido, como el hielo rompiéndose, y por debajo un zumbido sordo, apenas audible pero que se sentía en los huesos. Para entonces, Navy Gardner ya no era un testigo fiable de su propia condición. Hablaba con acertijos, si es que hablaba, y pasaba horas mirando las paredes, afirmando que veía cosas moviéndose dentro del yeso. Los colores se multiplicaban. Lo llamaba, se multiplicaban. Amy, al entrar en la cocina una mañana de finales de octubre, la encontró de pie junto a los fogones, tras haber dejado que la tetera se secara, con las manos cocinando a pesar de no haber comida. «Señora Gardner», dijo con dulzura, acompañándola a una silla, «debe descansar. Permítame ayudarla con las tareas de la casa». Ella lo miró con ojos que parecían haberse agrandado en su rostro enjuto, con las pupilas dilatadas a pesar de la luz de la mañana. «Están en las paredes, Amy, en la madera, en el agua y en el mismo aire. Nos están cambiando, convirtiéndonos en algo que puede existir en su mundo en lugar del nuestro. Pronto también seremos colores, solo colores sin forma ni sustancia, y flotaremos hacia el cielo como la cosa que bajó». Thaddeus fue encontrado 3 días después en el bosque, tendido bajo un roble, mirando fijamente las ramas con los ojos abiertos y sin pestañear. No estaba muerto, aunque al principio lo parecía, tan profunda era su quietud. Cuando Nahum y Amy lo llevaron de vuelta a la casa, no se resistió ni ayudó, su cuerpo tan flácido como el de una marioneta. Durante 2 días permaneció en cama, sin comer ni beber, apenas respirando, con la piel adquiriendo un ligero tono grisáceo. Al tercer día se levantó y continuó sus andanzas, pero no volvió a hablar, y su mirada permaneció fija, como si viera a través del mundo material una estructura subyacente invisible para los demás. La violencia de Merwin había escalado hasta el punto de que su padre se vio obligado a confinarlo en su habitación, cerrando la puerta desde el exterior. Desde adentro llegaban sonidos de destrucción, muebles destrozados, yeso desgarrado de las paredes y ocasionalmente risas estridentes y prolongadas, con una intensidad que sugería que no provenían de una garganta humana. Zenas se había arañado los brazos hasta dejarlos en carne viva.
dejándole heridas que supuraban un líquido transparente y no cicatrizaban, y susurraba constantemente sobre lo que había debajo de su piel, los colores que se movían y querían salir. A principios de noviembre, Amy llegó para su visita semanal y encontró al caballo muerto en su establo. El animal no solo había muerto, sino que parecía haberse disuelto parcialmente. Su carne había adquirido una consistencia semilíquida, acumulándose en el suelo del establo en un charco pestilente de descomposición que desprendía ese brillo fosforescente ya familiar. Nahum estaba de pie junto a los restos, con el rostro inexpresivo, y al hablar, su voz era monótona y mecánica. Está por todas partes ahora. Toda la granja está infectada. Intenté detenerlo, intenté contenerlo, pero está en el suelo, en el nivel freático. Se extenderá a mí. Recuerda lo que te digo. Se extenderá más allá de los límites de mi propiedad, por todo el valle, tal vez más lejos. Lo que vino del cielo no estaba muerto. Solo dormía, cambiaba, se preparaba, y ahora está despierto y hambriento. Entonces vete, lo instó Amy, agarrando a su amigo por los hombros. Toma a tu familia y vete esta noche. No puedes ayudar a la granja, pero sí a ti. Pero Nahum solo negó con la cabeza. Demasiado tarde. Ya somos parte de esto. ¿No lo ves? Levantó las manos, y en la tenue luz del granero, Amy pudo ver una tenue luminiscencia bajo la piel, un indicio de ese terrible color moviéndose por las venas. Estamos cambiando, siendo absorbidos por algo más grande. El meteorito no era una cosa, Amy. Fue un envío, un misionero de los espacios entre las estrellas. Y nosotros somos sus primeros conversos. El resto de la visita transcurrió en un torbellino de horror. Amy ayudó a Nahum a deshacerse de los restos del caballo, aunque la tarea requería una determinación férrea, pues la carne parecía reacia a arder y desprendía vapores nocivos que provocaban arcadas a ambos hombres. Fue a ver cómo estaba la familia y encontró a Navi en estado de estupor y a los niños en sus diversos estados de deterioro. Y notó, con un escalofrío que le llegó al alma, que las paredes de la granja habían adquirido la misma tenue fosforescencia que había visto en el agua del pozo y en la carne del caballo muerto. Al anochecer, y cuando Amy se preparaba para partir, Nahum lo acompañó hasta su carreta. El aire se había vuelto denso, cargado de humedad, aunque no amenazaba lluvia, y a través de los campos, esa extensión gris que antaño había sido fértil tierra de cultivo, habían empezado a aparecer destellos de luz. No fuego, ni ninguna forma de iluminación común, sino un resplandor frío, pulsando suavemente, extendiéndose desde el antiguo lugar del meteorito como ondas en un estanque. «No vuelvas», dijo Nahum con voz urgente. «Pronto sucederá. Siento que se está intensificando, cobrando fuerza. Cuando esto ocurra, no querrás estar cerca de este lugar. ¿Qué va a pasar?» Nahum volvió la mirada hacia la granja, donde ahora se movían luces tras las ventanas, no la luz de una lámpara, sino esa misma fosforescencia inquietante, y dentro de ella formas que podrían haber sido humanas, pero que parecían carecer de la solidez adecuada, apareciendo y desapareciendo de la visibilidad como un destello de calor. «Nos va a llevar», dijo simplemente. «Nos va a llevar arriba, o nos va a coger, o tal vez simplemente nos va a separar. Pero ya no estaremos aquí para nada que importe. Y entonces será libre de expandirse, de buscar más alimento, más vida que consumir y transformar». Amy subió a su carreta, con manos temblorosas al tomar las riendas. «Traeré ayuda. La policía, los concejales, alguien debe poder hacer algo. Nadie puede ayudar. Simplemente aléjense. Y si algo pasara, si todo el valle empezara a cambiar como ha cambiado mi granja, díganle a la gente que se vaya. No intenten luchar contra ello, no intenten comprenderlo. Simplemente corran». Esas fueron las últimas palabras coherentes que Amy Pierce escucharía de Nahum Gardner. Se alejó conduciendo en la noche de noviembre, y al mirar atrás desde la cima de la colina que bordeaba la propiedad de los Gardner, vio la granja brillando como un faro, rodeada de esos destellos de luz fría, y sobre ella, extendiéndose hacia el cielo sin estrellas, una columna de algo que no era ni humo ni niebla, sino que podría haber sido la visibilidad misma distorsionándose, como si el espacio se curvara alrededor de una enorme presencia invisible. No se detuvo en su granja, sino que condujo directamente a Arkham, llegando al pueblo cerca de la medianoche. Los concejales, a los que despertó de sus camas, escucharon su relato con escepticismo y preocupación. Y al amanecer, un grupo compuesto por el alguacil, 2 ayudantes, un médico y varios ciudadanos preocupados partió hacia la granja Gardner para investigar las alarmantes afirmaciones. De Amy. Lo que encontraron allí se convertiría en tema de especulaciones, susurradas y relatos a medias creídos durante generaciones, aunque los registros oficiales siguen siendo escasos y desinfectados,
y solo hablan de una tragedia doméstica de naturaleza no especificada. El grupo investigador, acercándose a la granja Gardner bajo la luz grisácea del amanecer, experimentó su primer indicio de algo extraño a unos 400 metros de la propiedad. El aire mismo parecía resistirse a su avance, volviéndose denso y viscoso, y cada respiración requería un esfuerzo consciente. El agente Stevens notó un sabor peculiar, no desagradable precisamente, sino completamente ajeno a cualquier sensación que hubiera experimentado antes. Y el doctor Whitmore comentó en voz alta que su pulso había empezado a acelerarse sin que ningún esfuerzo físico lo explicara. El paisaje que recorrieron desafiaba las expectativas de la estación, donde la escarcha matutina debería haber plateado la hierba y la decadencia otoñal debería haber preparado la tierra para el descanso invernal. Encontraron en cambio una profusión de vegetación que parecía burlar la ley natural. La vegetación se erguía alta y espesa, pero su color era ese gris ahora familiar con toques de algo innombrable, y se movía en el aire quieto con un movimiento inquieto y retorcido que sugería voluntad. El mariscal Cobb, un hombre práctico de 50 años, que había visto mucho de la oscuridad de la naturaleza humana, pero poco de la variedad cósmica, detuvo al grupo en el límite de la propiedad. El muro de piedra que delimitaba la granja Gardner con el camino permanecía intacto, pero las piedras mismas habían adquirido un aspecto grasiento, como si estuvieran recubiertas de una sustancia transparente, y donde las manos de los hombres las tocaban, se sentían a la vez frías y de alguna manera activas, como si la energía fluyera dentro del granito mismo. Más allá del muro, la granja permanecía en silencio, con las ventanas oscuras a pesar de la hora temprana, en que cualquier familia campesina debería estar despertando para sus tareas matutinas. El granero se había derrumbado por completo durante la noche, con la madera desplegada hacia afuera como si se debiera a la presión interna más que a un fallo estructural, y de las ruinas se alzaba una tenue niebla que brillaba con esa terrible fosforescencia. «Deberíamos regresar», dijo el joven ayudante Harrison, con la voz tensa por un miedo que no se esforzó en disimular. «Algo anda muy mal aquí. Deberíamos traer más hombres o quizás al ejército». Pero el mariscal Cobb, ya fuera por valentía o por orgullo obstinado, no se dejó intimidar. «Venimos a investigar, y lo haremos. Doctor Whitmore, usted y 2 hombres quédense aquí con los caballos. Los demás, síganme». Cruzaron el muro y se dirigieron a la granja, con las botas crujiendo sobre la tierra con la textura del cristal roto. Los campos grises se extendían a su alrededor, y mientras caminaban, cada hombre percibió un sonido. No exactamente un sonido, sino una vibración que sentían en las plantas de los pies y en los huecos de los huesos. Llevaba un ritmo, una pulsación que podría haberse confundido con un latido si los corazones latieran con una regularidad tan inhumana. La puerta principal de la granja estaba entreabierta, balanceándose ligeramente sobre sus goznes, aunque no soplaba viento. El alguacil Cobb gritó, anunciando su cargo oficial y solicitando que la familia Gardner se presentara. No hubo respuesta, salvo un eco que parecía provenir no de la casa, sino del suelo mismo, resonando a través de las tablas del porche. Entrar en la casa requería un acto de voluntad que sorprendió incluso al más fiel del grupo. El interior apestaba a ozono y a algo más, algo orgánico pero extraño, como si la carne se hubiera dejado pudrir, pero la descomposición hubiera tomado un curso antinatural. El papel pintado colgaba a tiras, revelando un yeso que se había vuelto blando y pulposo. Los muebles estaban donde siempre habían estado, pero habían adoptado ángulos extraños, como si la gravedad misma operara con principios diferentes dentro de la casa. Encontraron a Navy Gardner en la sala, o lo que quedaba de ella. Estaba sentada en su silla habitual, pero su figura había perdido coherencia. Los límites de su cuerpo parecían difuminarse y cambiar. El color, ese color indescriptible, se movía en su carne, visible a través de una piel transparente como el pergamino. Cuando el alguacil Cobb le tocó el hombro, su mano la atravesó como si estuviera hecha de niebla, y donde sus dedos la habían penetrado, se apartaron brillando tenuemente, y sintió un frío terrible que quemaba como fuego. «Dios mío», susurró el doctor Whitmore, tras ignorar la orden del alguacil y entrar en la casa. «¿Qué le ha pasado?». Pero no tuvieron tiempo de formular teorías, pues desde arriba se oyó un estruendo y un sonido, si es que se podía llamar sonido, que parecía un grito que pasaba por algún proceso de transformación que lo despojaba de su humanidad, conservando la esencia de la agonía. El agente Stevens, joven, valiente e insensato, subió las escaleras antes de que el alguacil pudiera impedírselo. Lo ocurrido en aquellas habitaciones superiores seguiría siendo materia de especulación,
pues Stevens nunca pudo describir adecuadamente lo que encontró allí. Encontró a los 3 hermanos, o a quienes una vez fueron los hermanos, en diversas etapas de transformación. La habitación de Merwin estaba vacía salvo por las marcas de quemaduras en el suelo y las paredes, y en el centro del área quemada, un pequeño charco de esa sustancia brillante. Descubrieron a Zenas en su habitación, con su cuerpo parcialmente fundido con el suelo, carne, madera y tela, convirtiéndose en una masa amalgamada que latía con una vida obscena. Vivía inmóvil, en un terrible sentido, pues sus ojos, los únicos órganos que quedaban identificables, seguían los movimientos de Stevens con una expresión de súplica indescriptible. Encontraron a Thaddeus en el ático, sentado con las piernas cruzadas en el centro del suelo, rodeado de toscos dibujos que había rayado en las tablas del suelo con las uñas. Los dibujos representaban geometrías imposibles en el espacio tridimensional, figuras que dolían al examinarlas y sugerían perspectivas que ningún punto de vista humano podría alcanzar. El propio chico, pues a pesar de sus 24 años, Stevens lo consideraría un chico, se había vuelto completamente canoso. Su piel, ropa y cabello eran todos del mismo tono uniforme, y murmuraba con una voz que parecía viento entre hojas muertas, palabras que no eran un idioma terrenal. Stevens bajó corriendo las escaleras, pálido y con las manos temblorosas. «Tenemos que evacuar», dijo. «Evacúen todo el municipio. Esto no es asunto de las autoridades locales. Esto es... No sé qué es esto, pero estamos fuera de nuestro alcance». El alguacil Cobb, en su defensa, no discutió. Había visto suficiente. La disolución de la señora Gardner, las quemaduras, la maldad que impregnaba cada centímetro de la casa, para reconocer que se enfrentaban a algo que escapaba al control de las fuerzas del orden. Pero mientras se preparaban para retirarse, el agente Harrison, que había permanecido de guardia afuera, llamó urgentemente desde el patio. «Mariscal, tiene que ver esto». Salieron de la casa y encontraron a Harrison señalando hacia el prado norte, donde se encontraba el antiguo sitio del meteorito. El suelo había empezado a levantarse y combarse, abriéndose grandes grietas en la tierra gris, y de esas fisuras surgía un resplandor fosforescente que se intensificaba a cada instante hasta que resultaba doloroso mirarlo directamente. El aire sobre el sitio había adquirido una cualidad curiosa, un brillo similar a la distorsión térmica, pero de una naturaleza diferente, como si la realidad misma se estuviera desvaneciendo. Y desde las ruinas del granero, desde el pozo, desde cada rincón de la propiedad, ese resplandor se extendía, fluyendo como un líquido pero moviéndose por el aire, convergiendo hacia el pasto norte en rayos de luz viva. La casa tras ellos también había empezado a brillar, las ventanas resplandecían con ese frío resplandor, y dentro de esa luz se movían figuras, humanas en su contorno, pero carentes de la solidez adecuada, formas parpadeantes que podrían haber sido la familia Gardner en algún estado transformado, o simplemente ecos de lo que habían sido, patrones de energía organizada que conservaban la memoria de la forma física. «Todos de espaldas a la pared», ordenó el alguacil Cobb, y el grupo retrocedió, tropezando por el suelo distorsionado, con los ojos llorosos por la intensidad de la luz y la extraña presión que se acumulaba en el aire. El doctor Whitmore, en la retaguardia, echó un último vistazo a la granja y vio a Nahum Gardner de pie en la puerta, o algo que una vez fue Nahum Gardner, pues estaba compuesto enteramente de esa fosforescencia reptante, con forma humana por voluntad o hábito, pero claramente ya sin sustancia terrenal. Levantó un brazo en lo que podría haber sido un gesto de despedida o advertencia, y luego se desplomó sin forma. La luz que lo había compuesto fluyó para unirse a la mayor concentración que se estaba reuniendo en el pasto del norte. Llegaron al muro de piedra y lo treparon, con los caballos encabritándose y con la mirada perdida. Tras ellos, la intensidad del resplandor aumentó hasta ser como mirar fijamente el corazón de un horno, y un sonido se apoderó del aire, no la vibración anterior, sino algo más agudo, más claro, una cuerda tocada por algún instrumento cósmico, que subió de tono y volumen hasta que los hombres se taparon los oídos con las manos, y aún así penetró, resonando en sus huesos. Y entonces, con un silencio tan profundo como intenso había sido el sonido, terminó. La luz se desvaneció, contrayéndose hasta un punto sobre el pasto norte, y en ese instante de contracción, los observadores vieron, o creyeron ver, pues el recuerdo se desvanecería y se volvería incierto con el tiempo, algo que se elevaba de la tierra. No un objeto físico, sino una presencia, una columna de energía organizada que se extendía hacia el cielo, curvando el espacio a su alrededor, y dentro de esa columna, atrapados como insectos en ámbar,
los brillantes restos de lo que había sido la familia Garner, atraídos hacia arriba, absorbidos, consumidos. La columna se elevó aún más, atravesando las nubes y por un instante, el cielo matutino adquirió ese color indescriptible, el color más allá del espectro de la luz terrenal. Luego desapareció disipándose como humo, dejando atrás solo los campos grises, el granero en ruinas, la granja vacía y un silencio tan absoluto que el sonido de su propia respiración parecía una violación. El alguacil Cobb y su grupo permanecieron sentados un rato al borde del camino, sin hablar, intentando procesar lo que habían presenciado. El doctor Whitmore fue el primero en recuperar la voz, y sus palabras quedarían registradas en el acta oficial, aunque cuidadosamente editadas y depuradas. No puedo explicar lo que hemos observado mediante ningún marco de la ciencia convencional. Si me presionaran para que formulara una hipótesis, sugeriría que el meteorito trajo consigo una forma de vida, o quizás un principio de organización que reconoceríamos como vida, que es fundamentalmente incompatible con la existencia terrestre. Se alimentó de las energías vitales de la familia Garner y sus propiedades, transformándolas en algo más, algo que podría existir en cualquier medio en el que habitara originalmente. La familia ha desaparecido, consumida por completo, y lo que presenciamos fue quizás la partida de esa presencia alienígena, regresando a los espacios cósmicos de los que provenía. Pero mientras hablaba, el doctor Whitmore sabía que su explicación era insuficiente, un intento desesperado de imponer una estructura racional a lo irracional. Lo que había caído del cielo desafiaba no solo la clasificación científica, sino las mismas categorías mediante las cuales los humanos organizaban su comprensión de la realidad. Había sido color, energía y hambre, todo a la vez y sin precisión, y había llevado a la familia Garner a un destino incomprensible para los mortales. El grupo regresó a Arkham y presentó su informe, que fue rápidamente sepultado bajo eufemismos oficiales y lenguaje burocrático. Se realizó una investigación que emitió un veredicto de muerte accidental, y el asunto quedó archivado en lo que respecta al aparato legal del municipio. Pero Amy Pierce lo sabía mejor, y en sus pesadillas durante años, vería a Nahum Garner de pie en esa puerta, compuesto de luz viviente, con el brazo levantado en señal de despedida final, y se despertaría con lágrimas en el rostro, lamentando no solo la muerte de su amigo, sino la violación del orden natural que había consumido a toda una familia y los había transformado en algo más allá del reconocimiento o rescate humano. Las semanas posteriores a la desaparición de la familia Garner trajeron una inquietante calma al valle. Los concejales de Arkham, en consulta con profesores de la Universidad de Miskatonic, ordenaron acordonar la propiedad y colocar carteles de advertencia contra la intrusión. Se intentó someramente poner en cuarentena el lugar. Se erigió una valla de madera alrededor del perímetro y se colocaron avisos que declaraban el terreno inseguro para la habitación humana debido a contaminación residual de origen indeterminado. Pero estos gestos, burocráticos e insuficientes, no pudieron contener lo que aún persistía en la tierra de aquella maldita granja. Aquello que había caído del cielo se había marchado, llevándose consigo a la familia Garner en aquella terrible ascensión final, pero había dejado rastros, semillas quizás, o simplemente el inevitable residuo de su presencia. La tierra recordaba lo que la había tocado, y ese recuerdo era en sí mismo una forma de vida. Amy Pierce, impulsado por una combinación de culpa, lealtad y fascinación morbosa, violó la cuarentena en varias ocasiones durante el primer invierno tras la desaparición de la familia. Se quedaba en el límite de la propiedad, sin querer o sin poder cruzar al terreno, y observaba la continua transformación de lo que había sido la próspera propiedad de su vecino. La granja estaba vacía, con las ventanas oscuras. La puerta principal que el grupo del mariscal Cobb había dejado abierta ahora estaba cerrada, aunque Amy no supo por quién ni por qué. Las ruinas del granero habían sido arrasadas por la nieve, ocultando afortunadamente lo peor del daño. Pero el pozo atrajo su atención. Lo impuso con una insistencia que no podía explicar racionalmente. Construido con piedra nativa por el abuelo de Nahum, había abastecido de agua a la granja durante 3 generaciones. Ahora se alzaba como el foco de un horror creciente, pues la contaminación, si contaminación era el término adecuado, parecía concentrarse allí, en ese pozo vertical que se abría paso profundamente en la tierra. La tapa de madera que normalmente protegía el pozo había sido desechada o se había podrido, y al mirar hacia esa oscuridad circular, Amy pudo ver un tenue resplandor que emanaba de las profundidades. Latía con un ritmo irregular, a veces más brillante, a veces más tenue, como el aliento de un leviatán dormido. Durante el día,
La fosforescencia era apenas visible, una insinuación de extrañeza en el límite de la percepción. Pero de noche, ¡ay, de noche! El pozo resplandecía con esa terrible luz fría, iluminando la nieve a su alrededor, en un círculo de resplandor enfermizo. Amy no fue el único en notar estas manifestaciones. Varios agricultores con tierras colindantes con la propiedad de Gardner reportaron observaciones similares, y lo que fue aún más inquietante, comenzaron a notar cambios en sus propias propiedades, sutiles al principio, pero inconfundibles para quienes conocían sus tierras a fondo. El agua extraída de los pozos más cercanos a la granja Gardner adquirió un ligero sabor metálico. La vegetación cerca del límite de la propiedad se volvió apática a pesar de las lluvias abundantes. El ganado, que pastaba en los campos colindantes con la superficie contaminada, se volvió inquieto y descuidado. Su pelaje perdió brillo y sus ojos adquirieron una mirada extraña y distante. El profesor Harrington, convocado nuevamente desde la universidad, llegó a principios de marzo con instrumentos de medición y equipo de recolección de muestras. Iba acompañado de 2 estudiantes de posgrado y un fotógrafo, pues pretendía documentar exhaustivamente lo que quedara de la presencia extraterrestre. El grupo, con Amy como guía, se acercó a la granja Gardner en una tarde gris con viento frío del noroeste. Encontraron condiciones peores de lo previsto. La casa había empezado a hundirse hacia adentro, como si sus elementos estructurales hubieran perdido integridad. El techo del porche se había derrumbado y varias ventanas se habían roto, aunque nadie pudo determinar si fue por causas naturales o por algo que empujaba desde adentro. Pero fue el pozo lo que atrajo la atención inmediata del profesor. «Caballeros», dijo, colocando su equipo a una distancia prudencial de la boca del pozo, «nos enfrentamos a un fenómeno que desafía todos los principios de la física establecida. ¿Observan la luminiscencia? Mi hipótesis inicial es que estamos presenciando algún tipo de radiación ionizante, aunque de una variedad desconocida para la ciencia. La pregunta es si esto representa materia activa del meteoro, algún remanente que sobrevivió a la aparente partida de la masa primaria, o simplemente un efecto de campo, una perturbación en el espacio-tiempo local que continúa propagándose», instruyó a sus alumnos a tomar lecturas con el electroscopio y el magnetómetro mientras él mismo se preparaba para recolectar muestras de agua del pozo. Amy, observando desde la periferia, sintió una creciente sensación de temor. Un instinto, más fiable que la razón, lo impulsaba a prevenir lo que estaba a punto de ocurrir, pero carecía de palabras para expresar su miedo. El profesor Harrington bajó una botella de muestras al pozo, desenrollando la cuerda mano sobre mano. La botella descendió en esa oscuridad brillante, y por un instante no ocurrió nada. Entonces la cuerda se tensó, tirando repentinamente hacia abajo con tanta fuerza que el profesor casi cayó al suelo. Soltó la cuerda y la cuerda se escurrió entre sus manos, desapareciendo en el pozo con un siseo de fricción. De las profundidades surgió un sonido, un burbujeo y una corriente, como si una gran cantidad de líquido se estuviera desplazando. El resplandor se intensificó, pasando de una tenue fosforescencia a una iluminación intensa que dañaba la vista. Y entonces, surgiendo de la boca del pozo como vapor, pero con sustancia y color, surgió esa luz reptante, ese matiz indescriptible que existía más allá del espectro normal. Brotaba del pozo en una columna que se extendía al ascender, formando zarcillos que se extendían hacia afuera, buscando, indagando. Al tocar la nieve, ésta no se derretía, sino que parecía ser absorbida, atraída por la luz y transformada en más de esa sustancia brillante. La casa, a 50 metros de distancia, comenzó a brillar con renovado resplandor, como si la presencia extraña en su interior hubiera despertado por la perturbación del pozo. «¡Corran!», gritó el profesor Harrington, abandonando su equipo, y el grupo huyó, tropezando por el terreno accidentado, perseguido por la luz que se extendía. Tras ellos, el pozo seguía derramando su terrible contenido, y desde la casa se oía el crujido de la madera, como si la estructura se estuviera desmoronando desde dentro. Llegaron al muro de piedra y lo treparon, y solo entonces se giraron para mirar atrás. El pozo se había convertido en una fuente de luz viva, y de él brotaban arroyos y ríos de esa fosforescencia reptante, fluyendo por el suelo, filtrándose en la tierra, extendiéndose hacia el granero en ruinas, la casa, los campos más allá. El aire sobre la propiedad había adquirido ese brillo característico, y dentro de la distorsión se movían formas, cosas sin forma que podrían haber estado vivas o simplemente patrones de energía organizada con una coherencia temporal. «Lo hemos despertado», dijo el profesor Harrington, con una voz apenas superior a un susurro. «Dios mío,
Hemos despertado algo que debería haberse dejado intacto. Durante 3 días y 3 noches, el pozo descargó su carga. Quienes vivían cerca de la granja Gardner, y ahora eran menos, pues varias familias ya se habían mudado, informaron que la propiedad resplandecía de noche como un faro, visible a kilómetros de distancia. La luz se elevaba en una columna que se extendía hacia las nubes, curvando una presencia invisible, y dentro de esa columna, los observadores afirmaban ver rostros humanos, o aproximaciones a ellos, fugaces y agonizantes, como si la misma luz llevara consigo los recuerdos o ecos de aquellos a quienes había consumido. Durante el día, la intensidad disminuyó, pero nunca cesó del todo. Los rayos de luz que se habían extendido por la propiedad se fusionaron en charcas y ríos, fluyendo con lentitud hacia cada depresión, cada hueco, como buscando rutas más profundas en la tierra. La casa se derrumbó por completo al segundo día, doblándose sobre sí misma con un estruendo como de trueno, y donde cayó, la luz la consumió, reduciendo la madera, la piedra y la argamasa a ceniza gris. En la mañana del cuarto día, la descarga cesó tan repentinamente como había comenzado. El pozo permaneció en silencio, su boca un círculo de oscuridad, y al otro lado de la propiedad solo quedaban cenizas grises y ese terrible residuo fosforescente que ya se desvanecía con el sol. El granero había desaparecido, la casa había desaparecido. Cada estructura y árbol había sido reducido a polvo y esparcido por el viento, pero la contaminación se había extendido. Las propiedades colindantes con la granja Gardner mostraban ahora signos de la plaga. La vegetación crecía con colores indeseados, el agua adquiría un sabor metálico y la tierra adquiría una textura vidriosa. Los concejales, ante una crisis que ya no podían ignorar, ordenaron la evacuación en un radio de media milla alrededor del lugar contaminado y apostaron guardias armados para hacer cumplir la cuarentena. El profesor Harrington, conmocionado pero decidido, presentó un informe a las autoridades estatales de Boston, instando a que se tomaran medidas inmediatas para contener lo que denominó una zona en expansión de contaminación radiológica de origen desconocido. Su recomendación, que se excavara toda la zona, se retirara la tierra y se sellara con hormigón y se monitoreara el nivel freático en busca de indicios de contaminación, fue anotada, archivada y finalmente ignorada, pues el coste habría sido astronómico y la justificación, basada en informes de pozos brillantes y colores indescriptibles, les pareció a las autoridades insuficiente para tomar medidas tan extremas. Y así permaneció el pozo, abierto al cielo, un pozo vertical que penetraba profundamente en la tierra, y desde sus profundidades ese tenue resplandor continuaba, latiendo como un latido, nunca completamente inactivo, nunca completamente activo. Estaba esperando, Amy Pierce lo sabía, aunque esperaba qué, no podía decirlo. Quizás esperando a que la lluvia extendiera su contaminación aún más, o quizás simplemente esperando reunir fuerzas para otra efusión, otro intento de extender su influencia alienígena por la tierra. Los habitantes del pueblo evitaron el lugar, y pronto un nuevo nombre se incorporó al lenguaje local, el Brezal Devastado. Se hablaba de él en susurros, como una advertencia, un lugar donde el orden natural había sido violado y jamás podría restaurarse. Y en el centro de esa zona muerta, el pozo se alzaba abierto, brillando tenuemente en la oscuridad, una herida en la tierra que no cicatrizaba. La primavera llegó tarde al valle en 1887, y cuando llegó, no trajo consigo ninguna renovación. El deshielo estacional debería haber aliviado el invierno, haber traído brotes verdes y la promesa de abundancia. En cambio, reveló la magnitud de la corrupción que se había arraigado en las tierras alrededor de la granja Gardner. El radio de media milla que se había evacuado resultó insuficiente. Los agricultores cuyas propiedades se encontraban más allá de ese límite arbitrario, informaron que la plaga se estaba extendiéndose con inexorable paciencia. Pozos que habían corrido limpio durante generaciones, ahora producían agua con esa iridiscencia reveladora. Campos que antes eran simplemente marginales, se volvieron completamente estériles, y el suelo adquirió ese aspecto gris y vidrioso. Los árboles se enfermaron y murieron, y su corteza se desprendió para revelar madera blanda y pulposa. La Oficina Estatal de Topografía, de la que yo era miembro subalterno en aquel entonces, realizó una evaluación exhaustiva de la zona afectada a principios de mayo. Nuestros hallazgos, presentados en un informe formal que permaneció en los archivos burocráticos durante décadas, antes de que lo exhumara para este relato, pintaron un panorama de catástrofe ecológica.
La contaminación siguió el nivel freático, extendiéndose por los acuíferos subterráneos y aflorando allí donde surgían manantiales o se habían excavado pozos. Un área de aproximadamente 8 kilómetros cuadrados mostraba indicios de corrupción avanzada, y la zona se expandía a un ritmo estimado de varios cientos de metros al año. Más inquietantes que el daño ambiental fueron los informes de quienes permanecieron en los alrededores. Almas obstinadas que se negaron a abandonar sus tierras ancestrales a pesar de la creciente evidencia de que la tierra misma se había vuelto hostil. Hablaban de sonidos nocturnos que emanaban de la tierra misma, un zumbido, un chirrido, a veces lo que parecían gritos distantes, aunque no se pudo identificar ninguna fuente humana. Reportaron luces moviéndose bajo la superficie, visibles a través del suelo translúcido, siguiendo patrones que sugerían un propósito, aunque ninguno reconocible para la mente humana. Y hubo desapariciones. Primero animales pequeños, gatos, gallinas, un perro de la familia Hutchins. Luego criaturas más grandes. Un ternero que desapareció de un granero cerrado, dejando solo un charco de ese residuo brillante. Un caballo encontrado en su pasto, parcialmente absorbido por la tierra, su carne fundida con la tierra en una amalgama grotesca. Los animales que quedaron se volvieron extraños y peligrosos. Los perros se volvieron salvajes, sus ojos adquiriendo esa mirada distante que el ganado de Gardner había mostrado. El ganado se desbocó sin provocación. Las aves sobrevolaron el brezal devastado en formaciones que no sugerían ni migración ni búsqueda de alimento, sino algo más intencional, y sus cantos, cuando cantaban, tenían notas que herían el oído humano. En junio, durante un período de fuertes lluvias, el pozo volvió a estallar. Esta vez hubo testigos. Un grupo de hombres que habían ido a investigar informes de una renovada luminiscencia, desafiando la cuarentena, confiados en que la luz del día y la cantidad de personas los protegerían. Vieron la columna de luz elevarse del pozo, más ancha e intensa que durante el episodio de marzo, extendiéndose por la propiedad en ríos y láminas. Pero esta vez, la luz no se limitó a acumularse y desvanecerse. Se movió con un propósito evidente, fluyendo hacia todo ser vivo, cada trozo de vegetación, cada escondite donde la vida pudiera persistir. Uno de los testigos, un hombre llamado Corey de una granja al sur, describió la escena en un testimonio que luego fue suprimido por los concejales, pero que logré obtener a través de canales privados. No era como agua ni humo, ni nada natural. Se movía como si estuviera vivo, como si estuviera cazando, y donde quiera que tocaba tierra, ésta se moría, no como la muerte del invierno, sino como si nada volviera a crecer allí, como si la idea misma de crecer hubiera sido absorbida por completo. Corrimos todos, y la cosa vino tras nosotros, no rápido, pero sí firme, y juro por la tumba de mi madre que sabía que estábamos allí, que intentaba atraparnos. Llegó al camino y se detuvo en el muro de piedra, como si no pudiera cruzar, pero podía sentir su deseo, sentirlo empujando contra algún tipo de barrera. Y lo supe en mi interior, que eventualmente encontraría la manera de pasar. El episodio duró 3 días, durante los cuales todo el valle quedó cubierto por un manto de ese color indescriptible. El cielo adquirió un tono enfermizo, las nubes parecían reflejar la luminiscencia desde abajo, y por la noche, el resplandor era visible desde Arkham, proyectando sombras inquietantes sobre el pueblo. Luego, como antes, se apagó, retirándose bajo tierra, dejando solo una desolación gris y esa tenue y persistente luminiscencia en el pozo. Pero algo había cambiado. La retirada no era completa. Donde los estallidos anteriores finalmente se habían retirado por completo, esta vez quedaba un residuo, no solo la fosforescencia de la tierra y el agua, sino algo más activo. Manchas de luz arrastrándose persistían en sombras y huecos, pulsando lentamente, extendiéndose gradualmente. El pozo mismo ya no solo brillaba, sino que parecía respirar. La luz subía y bajaba a un ritmo que sugería respiración. El profesor Harrington, con la salud quebrantada por la exposición durante el episodio de marzo y su reputación dañada por sus fantásticos informes, realizó una última visita al lugar en julio. Amy Pierce lo acompañó, y fue de Amy de quien obtuve el relato de lo que encontraron. La granja Gardner había dejado de existir en sentido estricto. La ceniza gris que cubría la propiedad había sido erosionada por la lluvia y el viento, formando montículos y crestas, creando un paisaje extraño que no se parecía en nada a los campos de cultivo que habían existido 5 años antes. El pozo se alzaba en el centro de esta desolación, rodeado por una zona aproximadamente circular, donde el suelo se había vuelto completamente transparente. Se podía ver a través de capas de tierra y piedra la masa brillante que se extendía debajo.
un depósito de esa sustancia extraña que se extendía, según sus cálculos, al menos 15 metros de profundidad. «No se va», dijo el profesor Harrington, con la voz débil por la enfermedad y la desesperación. «Me equivoqué al pensar que la partida del meteorito fue el fin. Ese fue simplemente el organismo progenitor, si es que organismo es el término correcto. Pero dejó esporas, semillas, larvas, una especie de entidad reproductiva que ha echado raíces en la Tierra. Y está creciendo, alimentándose de la energía vital de todo lo que está a su alcance, preparándose quizás para su propia ascensión, o quizás simplemente para expandirse más. Se acercaron al pozo todo lo que se atrevieron, y al mirar hacia abajo, dentro de ese conducto resplandeciente, vieron movimiento, espirales de luz que subían y bajaban, patrones que sugerían procesos orgánicos que operaban a una escala y según principios completamente ajenos a la biología terrestre. Y dentro de esos patrones, fugaces y fragmentarios, formas que podrían haber sido rostros o pareidolias, la tendencia humana a ver rostros en patrones aleatorios. Pero Amy, que conocía a los Gardner de toda la vida, juró haber reconocido en esas insinuaciones informes de rasgos las semejanzas de Nahum, Navi y los 3 chicos, atrapados de alguna manera en la sustancia que los había consumido, ni vivos ni muertos, sino persistiendo en un estado más allá de la comprensión humana. «Siguen aquí», susurró, mientras las lágrimas se abrían paso entre el polvo gris de su rostro. «Que Dios los ayude. Siguen aquí. Siguen sufriendo». El profesor Harrington no tenía consuelo que ofrecer, pues albergaba la misma terrible sospecha, que la familia Gardner no había sido asesinada, no exactamente, sino transformada, absorbida por la sustancia alienígena, con su conciencia o algún eco de ella atrapada en esa masa brillante. Era un destino peor que la muerte, una violación de la identidad humana tan profunda que desafiaba incluso los consuelos de la religión. Partieron al atardecer, y desde la cresta que dominaba el valle, observaron cómo el pozo comenzaba su espectáculo nocturno. La luz ascendía en su columna, extendiéndose hacia afuera, y las manchas de contaminación residual en toda la propiedad respondieron, brillando en armonía, creando una red de luminiscencia que cubrió toda el área con una red de resplandor reptante. «No se podrá contener», dijo el profesor Harrington, sus palabras apenas audibles por el viento. «Con el tiempo, 1 año, 10 años, 1 siglo, se liberará de este valle, alcanzará los ríos, se extenderá a otras propiedades, a otros municipios. Este no es un fenómeno local, Amy. Es una infestación, una invasión, y no tenemos ni el conocimiento ni las herramientas para combatirla». Murió 3 semanas después, su cuerpo consumido por lo que los médicos llamaron un carcinoma agresivo de origen indeterminado, pero que quienes habían estudiado su caso en privado sospechaban que era algo mucho más extraño, una corrupción que había entrado en su carne durante su exposición al sitio contaminado, transformando sus células según principios extraños. Su muerte marcó el fin de la investigación científica seria sobre el brezal devastado. La universidad, avergonzada por sus informes cada vez más absurdos, enterró discretamente su investigación. Las autoridades estatales, ante un fenómeno inexplicable que desafiaba la respuesta convencional, optaron por mantener la cuarentena con la esperanza de que el tiempo y la negligencia resolvieran el asunto. Las propiedades evacuadas fueron declaradas inhabitables y los pocos residentes que quedaban en la zona circundante fueron alentados, mediante incentivos fiscales y amenazas veladas, a reubicarse. Para el otoño de 1887, el valle estaba vacío salvo por Amy Pierce, quien se negó a abandonar su propiedad a pesar de su proximidad a la zona contaminada. Permaneció como testigo solitario de la continua degradación de la tierra, observando cómo se extendía la grisura, cómo el pozo seguía sus ciclos, cómo la tierra misma parecía enfermar y morir. Y todo ese tiempo, en lo profundo de ese eje brillante que atravesaba la corteza terrestre, algo esperaba, crecía y soñaba sus extraños sueños de propagación y consumo. Los años que siguieron al derrumbe definitivo de la granja Gardner trajeron una paz peculiar al valle. La paz de la desolación, de un lugar abandonado no solo por la gente, sino por la vida misma. La cuarentena, aunque nunca se aplicó formalmente, más allá de la colocación de señales de advertencia y las patrullas ocasionales de los agentes del municipio, resultó eficaz únicamente a través del miedo. Nadie quería aventurarse en el suelo devastado, respirar el aire cargado de ozono y maldad, beber de los arroyos que corrían con ese tenue brillo iridiscente. Llegué a conocer el lugar íntimamente durante mi trabajo de reconocimiento en 1923,
36 años después del último derrame del pozo. El proyecto del embalse que me trajo allí requería un mapeo exhaustivo de la cuenca hidrográfica, y el Blasted Heath, ubicado en un punto estratégico de la topografía, no podía excluirse de mi evaluación. Con instrumentos y cuadernos, recorrí la zona muerta tomando medidas y muestras, documentando con minucioso detalle lo que quedaba de la granja Gardner y las tierras circundantes. Lo que encontré superó mis expectativas, moldeadas, como estaban por los relatos de Amy Pierce y los fragmentos de registros oficiales que había obtenido, en su absoluta desolación. La descripción Blasted Heath resultó ser terriblemente acertada, pues el terreno había quedado reducido a un estado que se parecía mucho a un páramo volcánico, aunque ningún volcán había amenazado jamás este rincón de Massachusetts. El suelo donde estaba expuesto poseía una textura vítrea, como si se hubiera fundido por un calor intenso. Sin embargo, estaba frío al tacto y desprendía un ligero olor a ozono al ser removido. No crecía vegetación dentro de la zona contaminada, ahora ampliada hasta abarcar casi 16 kilómetros cuadrados. El límite estaba claramente definido. A un lado, la flora habitual de los bosques y campos de Nueva Inglaterra. Al otro, la esterilidad absoluta. Los árboles que se alzaban en ese límite estaban medio vivos. El lado que daba al brezal estaba desprovisto de corteza y follaje, y el lado opuesto conservaba una grotesca apariencia de salud. A lo largo de los años, se habían intentado numerosos experimentos por parte de diversos grupos, semillas plantadas en la tierra muerta, plantones trasplantados, incluso césped en tepes, pero nada arraigó. La tierra misma parecía rechazar la vida, o tal vez se había transformado en una sustancia incapaz de sustentarla. El pozo seguía siendo el foco de contaminación. La estructura de madera que lo albergaba se había derrumbado hacía tiempo, dejando solo el pozo de piedra, y este había sufrido cambios que desafiaban la geología. Las piedras, originalmente de granito tosco, habían adquirido una superficie lisa y vidriosa, y bajo ciertas luces parecían semitransparentes. Al mirar hacia abajo en el pozo durante mi primera inspección, una tarea que requirió considerable fortaleza, vi que se extendía mucho más profundo de lo que cualquier pozo agrícola podría alcanzar, con las paredes perfectamente lisas y perdiéndose en la oscuridad donde, en el límite de la visibilidad, persistía un tenue resplandor. Tomé muestras del suelo, de los residuos de las piedras y del agua de los arroyos que atravesaban la propiedad. Todo se envió al Laboratorio Geológico de Boston para su análisis, y los resultados, cuando llegaron, fueron desesperadamente inconcluyentes. El suelo no presentaba ninguna composición inusual, ni presencia de elementos radiactivos, ni compuestos tóxicos. El agua era, según todas las pruebas químicas, pura. Sin embargo, algo en estas sustancias o en sus alrededores se registró como incorrecto en todos los instrumentos que las examinaron. Ligeras aberraciones en el análisis espectroscópico, respuestas extrañas a los campos electromagnéticos, una tendencia de las muestras a deteriorarse o cambiar de carácter durante la observación prolongada. Entrevisté extensamente a Amy Pierce, grabando su testimonio durante varias noches en su cocina, donde el anciano, ya bien entrado en los 80, habló con el detalle de quien ha repasado recuerdos traumáticos innumerables veces. Su relato constituye la columna vertebral de esta narrativa, complementada con la evidencia documental que pude recopilar de periódicos de archivo, registros universitarios e informes oficiales. Amy permaneció en su propiedad durante las décadas posteriores a la catástrofe, aunque la proximidad al brezal devastado le pasó factura. Nunca se casó, y según sus propias palabras nunca se recuperó del horror de presenciar la destrucción de su amigo. Cultivaba suficiente tierra para mantenerse, evitando los campos más cercanos a la zona contaminada y obteniendo agua de un manantial al otro lado de su propiedad. Sin embargo, incluso a esa distancia, notó efectos sutiles pero persistentes. Sus cultivos, aunque crecieron, perdieron vigor. Su ganado envejeció prematuramente. Y él mismo padecía dolencias que los médicos locales no podían diagnosticar. Dolores persistentes. Entumecimiento en las extremidades y períodos de profundo cansancio. «Sigue ahí», me dijo, con sus ojos legañosos fijos en los míos con desesperada intensidad. «Sigue bajo tierra, alimentándose de todo lo que alcanza. A veces, por la noche, veo el resplandor desde la ventana de mi habitación. Tenue, pero ahí, y oigo sonidos, llevados por el viento. No son exactamente voces, sino algo así como voces, hablando con ritmos que no encajan en ningún idioma. Creo que los Gardner siguen ahí, atrapados en esa cosa. No están vivos, pero tampoco muertos del todo. Simplemente existen, conscientes pero incapaces de moverse, hablar o morir.
se negó a acompañarme en mis exploraciones del propio brezal devastado, alegando que cada exposición, y había tenido muchas a lo largo de los años, incapaz de resistir la fascinación morbosa que lo atraía de nuevo a presenciar la lenta degradación de la antigua propiedad de su vecino, lo había debilitado aún más. Había vertido algo de esa sustancia brillante en su sangre y huesos, y de hecho, en la penumbra, a veces me parecía ver una tenue luminiscencia en sus ojos, aunque ésta pudiera haber sido simplemente el reflejo de la luz de la lámpara o producto de la sugestibilidad. En mi última inspección del pozo, realizada al amanecer para maximizar la visibilidad y minimizar mi exposición a las emanaciones que persistían allí, observé un fenómeno que me heló la sangre científica. El resplandor de las profundidades se intensificó mientras observaba, pasando de una tenue fosforescencia a una iluminación activa, y el patrón de esa iluminación sugería no reacciones químicas aleatorias, sino un propósito, una organización. Formaba formas, geometrías, espirales y verticilos que dificultaban la vista al seguirlos. Y dentro de esos patrones vi, o creí ver, rostros pegados al interior del pozo, como si figuras humanas estuvieran atrapadas en la propia piedra, luchando por liberarse. Me retiré del pozo corriendo, abandonando mis instrumentos, impulsado por un terror primigenio que trascendía el pensamiento racional. Al mirar atrás, desde el límite de la propiedad, vi cómo el resplandor se apagaba, hundiéndose en las profundidades, pero la impresión de aquellos rostros permaneció en mí, y comprendí con terrible claridad lo que Amy había intentado transmitir. La familia Gardner no se había ido. Persistieron, absorbidos por la sustancia extraña, su conciencia o algún eco de ella atrapados en un presente eterno de sufrimiento y maldad. Mi informe a la Comisión del Agua fue redactado con sumo cuidado para disimular la magnitud de mis hallazgos. Señalé que, lamentablemente, el emplazamiento propuesto para el embalse se encontraba cerca de una zona con contaminación química previa, y recomendé que se seleccionara una ubicación alternativa. Mi recomendación fue aceptada sin reservas, ya que los peritos que habían trabajado en la zona antes que yo habían llegado a conclusiones similares. Aunque ninguno se había aventurado tan cerca de la zona contaminada, ni había dedicado tantas horas a documentar sus peculiaridades. El embalse se construyó a 5 kilómetros al este, en un valle que jamás había experimentado el horror cósmico. El brezal devastado quedó abandonado a su lenta e inexorable expansión, a la paciente acción del principio alienígena que la caída de aquel meteorito había introducido en la Tierra 40 años antes. Amy Pierce falleció en el invierno de 1924. Un vecino, preocupado por la falta de humo en su chimenea, lo encontró en su cama. El médico que examinó el cuerpo no pudo determinar una causa clara de la muerte, observando únicamente que el anciano parecía simplemente haber dejado de vivir, como si lo que lo animaba se hubiera retirado. Su piel tenía un peculiar tono grisáceo, y en las semanas posteriores a su entierro, varias personas que asistieron al funeral dijeron haber soñado con él, de pie al borde del brezal devastado, señalando hacia el pozo, con su figura brillando tenuemente en la oscuridad. Asistí al funeral y ayudé a liquidar su herencia. Entre sus pertenencias, encontré un diario, escrito esporádicamente durante décadas, en el que había registrado observaciones del brezal devastado. Las anotaciones resultaban inquietantes, pues documentaban la propagación gradual de la contaminación. Anotaban las fechas en que la luminiscencia del pozo había aumentado y registraban la desaparición de animales que se habían acercado demasiado a la zona muerta. La última anotación, fechada 3 días antes de su muerte, consistía en una sola frase escrita con letra temblorosa. Me llama. Lo siento en los huesos, me atrae hacia la tierra. Pronto me uniré a ellos. No sé si esto representó delirio o una percepción genuina, pero dispuse que el diario se depositara en los archivos de la Universidad de Miskatonic, junto con mis propias notas de la encuesta y la demás documentación que había reunido. Quizás las generaciones futuras, con instrumentos más avanzados y una comprensión más profunda, comprenderían lo ocurrido en ese valle asolado. Me han dicho que el brezal devastado sigue en pie hasta el día de hoy, aunque no he regresado a la zona desde que terminé mi reconocimiento. El Estado ahora es propietario del terreno. Lo ha cercado y ha colocado advertencias contra la intrusión, pero la aplicación de la ley es laxa y la cerca se ha deteriorado. De vez en cuando, surgen historias de excursionistas o buscadores de emociones que se aventuraron en la zona muerta y emergieron con historias de luces y sonidos y una abrumadora sensación de terror. Algunos dicen sentirse observados, perseguidos por algo que existe parcialmente fuera del espacio normal.
Otros hablan de oír voces, voces humanas pidiendo ayuda, aunque no se puede identificar su origen. Y en el centro de todo, el pozo se encuentra abierto al cielo, un eje que penetra profundamente en la tierra, y desde sus profundidades, ese débil resplandor persiste, pulsando como un latido de corazón, paciente y hambriento y completamente extraño. Escribo este relato en el otoño de 1928, 5 años después de mi estudio del brezal devastado y 46 años después de la caída del meteorito que provocó la catástrofe. Ahora estoy jubilado de la oficina de topografía, tras una carrera lo suficientemente larga y sin sobresaltos como para merecer una modesta pensión. Tengo una pequeña casa en Providence, lejos de la región montañosa al oeste de Arkham, y me digo a mí mismo que la distancia me da seguridad, aunque en el fondo sé que lo que infectó ese valle no respeta ni la distancia ni el tiempo. Las pesadillas persisten. En ellas, me encuentro al borde del pozo, mirando hacia abajo, dentro de ese conducto resplandeciente, y los rostros que veo ya no son solo los de los Gardner. Amy Pierce está entre ellos ahora, y el profesor Harrington, y otros que no reconozco, pero cuyas expresiones de eterna angustia reconozco perfectamente. Me llaman no con voces, sino con una sensación de atracción, como si la gravedad misma estuviera siendo manipulada para arrastrarme hacia su luminosa prisión. Me despierto de estos sueños con el corazón acelerado y un sabor metálico en la boca, y a veces me imagino que mis manos brillan tenuemente en la oscuridad, aunque a la luz de la mañana parecen normales. Quizás sea mera sugestión, el poder de la imaginación para crear síntomas donde no los hay, o quizás absorbí algún rastro de la contaminación durante mis estudios y ahora actúa en mí como actuó en los Gardner, transformándome lentamente en algo que puede existir en cualquier reino que habite esa presencia alienígena. La investigación sobre el fenómeno no ha avanzado significativamente. La universidad mantiene su archivo de materiales relacionados con el incidente, pero pocos académicos se interesan por lo que se considera un lamentable caso de histeria colectiva, acompañado de una pequeña anomalía geológica. Los pocos que investigan seriamente se encuentran con el mismo muro de inexplicabilidad que obstaculizó al profesor Harrington. Los hechos, tal como se pueden establecer, se niegan a encajar en un marco racional. El meteorito trajo algo de las profundidades del espacio, alguna forma de materia, energía o principio organizador, fundamentalmente incompatible con la existencia terrestre. Se alimentó de vida, consumió y transformó a la familia Gardner, y dejó tras de sí un residuo, semilla o colonia, que persiste en la tierra, extendiéndose lentamente, paciente y hambrienta. Más allá de estos simples hechos, la especulación se vuelve tan fantástica como cualquier relato de terror gótico, y la credibilidad científica se hunde en lo imposible. He mantenido correspondencia con varios académicos que comparten mi interés en el caso, y hemos recopilado una bibliografía de incidentes similares. Caídas de meteoritos seguidas de plagas inexplicables, regiones que se han vuelto inexplicablemente estériles, pozos que brillan en la oscuridad y de los que emanan sonidos que no sugieren ni origen humano ni animal. El patrón, si es que lo es, sugiere que el cosmos es mucho más extraño y peligroso de lo que la ciencia convencional reconoce, que el universo contiene formas de existencia que no encajan cómodamente en nuestras categorías y que consideran la vida humana, de hecho toda la vida terrestre, como nada más que una fuente de nutrición para procesos que ni siquiera podemos comprender. ¿Qué fue de la familia Gardner? ¿Fueron destruidos, absorbidos por completo su materia y energía en esa masa brillante? ¿O persisten en un estado transformado, con la conciencia atrapada en un medio extraño, conscientes pero incapaces de comunicarse, sufriendo un presente eterno sin esperanza de liberación? No tengo respuestas, solo la terrible sospecha de que la muerte habría sido una merced comparada con el destino que realmente les aguardaba. ¿Y qué hay del futuro? La contaminación se extiende lenta pero inexorablemente, unos cientos de metros cada año, siguiendo el nivel freático, filtrándose en pozos y manantiales, transformando el suelo y la vegetación según su patrón alienígena. ¿Cuánto tardará en llegar al río? ¿Hasta que se extienda a zonas pobladas? ¿Hasta que haya que evacuar municipios enteros? Las autoridades estatales parecen contentarse con mantener la cuarentena y esperar que el problema se resuelva por sí solo. Pero yo no albergo ese optimismo. Lo que hay en el pozo es paciente y está vivo en un sentido que trasciende nuestra comprensión de la vida y no se desvanecerá ni se conformará con el territorio limitado que actualmente habita. He recomendado, en correspondencia oficial que estoy seguro está acumulando polvo en algún archivo, que se excave toda la zona, que se selle el suelo contaminado con hormigón y se entierre a gran profundidad
y que el pozo se rellene y se tape con plomo y acero. Pero tal operación costaría millones y requeriría la movilización de recursos a una escala que ningún gobierno local o estatal podría reunir. E incluso así, no confío en que tenga éxito. ¿Cómo se contiene algo que existe parcialmente fuera de las dimensiones normales? ¿Cómo se sella una presencia que puede transformar la materia a nivel molecular? Estas preguntas me atormentan mientras escribo y confieso que no tengo soluciones que ofrecer. Soy simplemente un topógrafo, un medidor de distancias y un registrador de elevaciones, mal preparado para lidiar con el horror cósmico. Sin embargo, me sentí obligado a escribir este relato, a recopilar y organizar la evidencia fragmentaria, a dar voz al testimonio de Amy Pierce antes de que su muerte nos privara del último testigo directo de la catástrofe. Que este documento sirva de advertencia, pues, a las futuras generaciones que puedan encontrarse con fenómenos similares. Si algo cae del cielo, si brilla con colores innombrables, si resiste todo intento de análisis y comprensión, no lo toques, no intentes estudiarlo. Huye, evacúa el territorio circundante y reza para que la inteligencia extraterrestre o el proceso cósmico ciego que lo trajo a nuestro mundo se marche pronto, llevándose consigo su terrible regalo. Pero no esperen misericordia ni comprensión del universo. El cosmos es inmenso, inimaginablemente vasto, y encierra horrores que destrozarían hasta la mente más fuerte. Lo que azotó aquella noche de junio de 1882 fue apenas una pequeña manifestación de fuerzas que operan a escalas inconcebibles, según principios que ridiculizarían nuestra física. Sobrevivimos a su visita, en cierto modo, aunque el coste se midió en vidas, cordura y la degradación de buenas tierras de cultivo hasta convertirlas en estériles yermos. La próxima vez, y me temo que habrá una próxima vez, puede que no seamos tan afortunados. Cierro este relato en una tarde gris de noviembre, con la lluvia tamborileando contra las ventanas y el viento gimiendo en los aleros. En algún lugar al norte, en la región montañosa al oeste de Arkham, el pozo se yergue abierto bajo ese mismo cielo gris, y desde sus profundidades persiste ese tenue resplandor. El brezal devastado se expande, extendiéndose metro a metro, año tras año, y en la sustancia brillante bajo la tierra, los restos de la familia Gardner persisten en su tormento eterno. Y me pregunto, en mis momentos más oscuros, si la caída del meteorito fue accidental o intencionada, si fuimos simplemente desafortunados receptores de escombros cósmicos o si algo allá afuera, en los abismos negros entre las estrellas, había seleccionado este valle en particular por razones que escapan a nuestra comprensión. ¿Se eligió la granja Gardner o fue simplemente un acto de mala suerte? Y si se eligió, ¿con qué propósito? ¿Para servir de cabeza de puente para una futura invasión? ¿Para transformar nuestro mundo lentamente, a lo largo de siglos o milenios, en algo acogedor para la vida extraterrestre? Estas preguntas no admiten respuestas, al menos ninguna que brinde consuelo. Solo puedo observar, registrar y esperar que quienes lean este relato presten atención a su advertencia implícita. Hay lugares donde el tejido de la realidad se ha desgastado, donde elementos externos han penetrado nuestra cómoda ilusión de aislamiento cósmico. El brezal devastado es uno de esos lugares, y puede que haya otros, esperando revelarse en el futuro, cuando las condiciones se alineen y las barreras entre los mundos se vuelvan permeables. Hasta entonces, el pozo espera, paciente y hambriento, y la tierra gris recuerda lo que debería haber olvidado, y en las profundidades de la tierra, algo sueña con estrellas y espacios y el consumo de toda la vida terrestre en su abrazo luminoso. Que Dios, si hay algún Dios que vele por este remoto rincón de Nueva Inglaterra, nos proteja de la plena manifestación de lo que yace bajo ese suelo arruinado, y que ninguna lluvia agrave la contaminación, ningún terremoto agriete los cimientos que la contienen, ninguna insensatez humana perturbe el frágil equilibrio que la mantiene, por ahora, localizada y latente. Porque si despierta plenamente, si se extiende más allá de sus límites actuales, si alcanza los ríos y los mares, entonces no solo un municipio o un condado será consumido, sino quizás una costa entera, una nación, un continente. El cosmos es vasto e indiferente, y lo que vino del cielo no se preocupa por las aspiraciones humanas ni por la supervivencia humana. Al final, somos simplemente alimento para fuerzas que están más allá de nuestra comprensión, y nuestra única esperanza reside en mantener nuestra insignificancia, en permanecer fuera de la atención de cualesquiera inteligencias o procesos ciegos que gobiernen los espacios oscuros entre las estrellas. Que el Blasted Heath permanezca como monumento y advertencia, una cicatriz gris en el paisaje, un recordatorio de que no estamos solos en el universo y que nuestros vecinos, si dirigen su atención hacia nosotros,
nos mirarán con hambre en lugar de curiosidad. Este es mi testimonio, mi relato de la herencia gris, y rezo para que nunca necesite ser actualizado, para que el horror quede contenido, para que algún futuro topógrafo no tenga que expandir los límites de la zona contaminada para abarcar territorios cada vez más amplios. Pero temo lo contrario. Temo que la cosa en el pozo sea paciente, que esté creciendo y que no se conforme con una sola granja, una sola familia, un solo valle. Vino del cielo y tiene hambre de todo el mundo.